Hola, soy Xiomara y hoy os traigo el primero de una colección de documentales sobre la esclavitud con la intención de poner todas las cartas sobre la mesa. Y me he decidido a hacerlo después de que el youtuber Un Señor de Logroño me alertara hace unos días de que YouTube está censurando a los que hablan de la leyenda negra sobre la conquista de América, ya sea desmonetizando u ocultando esos vídeos. Va por ti, YouTube. Así pues, vamos al centro de toda la polémica, que no de toda la esclavitud, África. Y comencemos por dejar claro quiénes fueron los primeros esclavistas. Siempre nos cuentan cómo diversos países europeos traficaron con negros desde África hasta el Nuevo Mundo, pero se les olvida comentar que entre el 80 y el 90% de los negros que llegaron a ese Nuevo Mundo fueron esclavizados por otros negros africanos, quienes llevaban años haciéndolo para su propio uso y disfrute, y ahora estaban encantados de hacer negocios con los europeos. Los Akan del reino de Asante, la actual Ghana, los Fon de Dahomey, actual Benín, los Mubundu del Nongo y los Congo de Angola son algunos de los reinos que se hicieron de oro y de armas, alcohol y ropa con el tráfico transatlántico de esclavos, siendo la principal fuente de ingresos de su economía. La mayoría eran prisioneros de guerra de tribus rivales, hasta que los soberanos vieron las riquezas que les aportaba el negocio y comenzaron a ir a la caza y captura de otras tribus solo para comerciar. Todo esto es supuestamente culpa de los blancos. Su ambición no tuvo nada que ver. El historiador Joseph Miller estimó en sus múltiples estudios sobre el negocio de la esclavitud de los africanos en Angola que alrededor del 10% de los esclavos murieron durante su captura, el 22% durante el camino hacia la costa atlántico africana y otro 10% mientras eran retenidos en los fuertes costeros para su venta. Muchos de los datos que constan sobre el comercio de los esclavos de los reinos situados en la actual Angola y Congo nos los aportan las cartas de Zingamemba, quien fuera rey del imperio congoleño durante la primera mitad del siglo XVI. En sus primeras cartas cuenta cómo la esclavitud existía mucho antes de que empezara el comercio con los portugueses, así como da evidencia de los mercados de esclavos, la compra y la venta dentro del país. Aporta cuentas de capturas de esclavos en la guerra durante la expansión del reino congoleño y de su venta, explicando cómo le ayudó a consolidar su poder. En cartas posteriores, Zinga, que de pronto decía oponerse a la esclavitud, muestra su irritación para con el rey de Portugal, porque los portugueses no respetan las leyes de su reino sobre la venta de esclavos y aceptan esclavos ilegales de mercenarios. Sin embargo, en una carta de 1514, se revelan ciertas conexiones entre esos mercenarios y el propio Zinga, resultando aún más sospechoso cuando declara abiertamente que le gustaría tener el control total de la trata de esclavos congo-portuguesa y conservando a su servicio a varios de estos traficantes ilegales. Varios reyes después, el rey Kumbiapmudi tuvo nuevamente problemas con los portugueses porque compraban esclavos en otras zonas, como a los comerciantes de Bateque en Malevopol, y sin embargo no traían suficientes barcos para comprar todos los que Kumbi les podía suministrar, llegando a obligar a los capitanes portugueses a sobrecargar los barcos, lo que provocó revueltas a bordo. Al final, Kumbi rompió las relaciones con Portugal en 1555, y el reino de Nongo, contrario a la ruptura con Portugal, se independizó para seguir comerciando. Y hablando del Congo, ¿os suena el nombre Otabenga? La historia que se cuenta sobre Otabenga es que fue un congoleño pigmeo comprado junto con otros pigmeos por el antropólogo norteamericano Samuel Phillips Berner en 1904, para exponerlo en una feria y posteriormente en el Zoo de Nueva York, promocionando la teoría de que venimos del mono entre otras tantas. Cruel, ¿verdad? Pero ¿sabéis lo que es cruel también y sin embargo nunca se menciona? Que Ota y los demás fueron vendidos a Berner por sus compatriotas congoleños mercaderes de esclavos. Continuemos con los negocios portugueses. Adentrémonos ahora en Guinea Ecuatorial, habitada por diversas etnias, siendo los Fang la mayoritaria, pero poblada también por otras tribus como los Benga, que habitaban las zonas más costeras y ocuparon la isla de Corisco con perspectivas a comerciar con los europeos. Los portugueses vendieron esclavos guineanos a otros países gracias a los Bengas, que poseían un sistema económico esclavista sustentado por los Pamúes y Nipcos, tribus de la etnia Fang, que se encargaban de la caza. En 1485 comienzan los acuerdos comerciales de Portugal con Nigeria en la costa del actual Benín, vendiéndoles armas y semillas de coco a los Edo y otros pueblos de la zona a cambio de esclavos. Poco a poco, estas tribus irían comerciando con otros pueblos europeos, creciendo tanto el tráfico de esclavos en la zona que comenzó a ser conocida como Costa de los Esclavos, haciendo de ciudades como Benín y Oyo estados muy poderosos.
Los exploradores europeos del reino de Dahomey, en Benín, estiman que entre 1813 y 1833 los Fon exportaron a 170.000 esclavos anuales, y es que el 90% de la población del reino de Dahomey ya era esclava antes de la llegada de los europeos. Entre otros, este pueblo gustaba de usarlos para sacrificios humanos, como ofrenda a los antepasados, cuando moría un monarca, vísperas de partir hacia la guerra, antes de iniciar la construcción de un palacio. Hablemos también de los Yoruba de Oyo, quienes supieron aprovechar su posición estratégica en el mapa para actuar como intermediarios comerciales, desarrollando todo un imperio a base de aplastar a los reinos vecinos y esclavizarlos, incluyendo a otros Yoruba. A su vez, conseguían buena parte de los esclavos que vendían a los europeos de pueblos del interior como los Aro, un clan compuesto por Igbos y Ibibios, que aprovecharon la influencia religiosa de su famoso oráculo Chukwu para crear un imperio mercantil. Los abisinios, de una zona montañosa central de Etiopía, aplicaban la esclavitud racial. Las minorías étnicas a las que sometieron son conocidas aún hoy en día como Baria, que significa descendencia esclava. Y digo esclavitud racial porque solo esclavizaban a las tribus cuyas características físicas divergían de las suyas. Por ello, tribus como los Oromo o los Guraje no fueron esclavizadas. Otra de sus víctimas fueron los Shankelas, grupos de tribus de la zona del Nilo que coincide con Etiopía y Sudán, siendo esclavizados también por tribus como los Amhara y los Agao. Los abisinios vendían sus esclavos mayoritariamente a los musulmanes que se encontraban por toda la costa este y norte de África. Tanto los Baria como los Shankela fueron esclavos en Etiopía hasta la abolición de la esclavitud en 1940. Pero es que las minorías también eran racistas. Así, los Anuak llamaban a los Amhara, Oromo, Guraje y Tigray Gaala, rojo, discriminando su color de piel por ser de un tono distinto al suyo. Las historias sobre tribus esclavizando a otras tribus se repiten por todo África, donde infinidad de pueblos que ya se esclavizaban previamente se sumaron al business esclavista transatlántico o al otomano, como los Efik y los Kalabari, que transportaban a los esclavos por el río Níger usando grandes piraguas armadas con pequeños cañones conseguidos a cambio de esclavos. En Sierra Leona, según relatan los misioneros americanos que se instalaron en Kaumendi, los del famoso caso Amistad, del que también prepararé un documental, los ataques para esclavizar eran tan frecuentes que tribus como los Mendé llegaron a convertir las ciudades en fortalezas, rodeándolas de trincheras con hileras de paredes dobles y pequeñas aberturas para que los mosqueteros pudieran defenderles de las tribus vecinas invasoras. El misionero James Steele diría que el negocio de la venta de esclavos estaba tan arraigado entre los africanos que, cito, algunos Mendé han sido vendidos como esclavos, luego capturados y traídos aquí. Luego han regresado, han sido vendidos, capturados y traídos aquí hasta por tercera vez. De hecho, en el punto más álgido de la esclavitud transatlántica, los africanos tenían más esclavos para su consumo que los que eran enviados a las Américas. Frederick Douglass, escritor estadounidense que escapó de la esclavitud en 1838, describió a estas tribus como, cito, jefes salvajes de las costas occidentales de África que durante siglos se han acostumbrado a la venta de sus cautivos en esclavitud y a embolsarse dinero a cambio. Para finalizar, quiero contaros una curiosidad sobre la esclavitud en América y sobre cómo los negros pasaron de ser sirvientes por contrato a esclavos, aunque ya profundizaré más en otro documental. Para ello, he de presentaros a Anthony Johnson. Johnson había sido capturado por una tribu enemiga en su Angola natal y vendido a comerciantes de esclavos árabes, quienes a su vez lo vendieron como sirviente a un comerciante de la Compañía de Virginia. Al llegar a América, el comerciante traspasó su contrato a un señor llamado Bennett, quien le empleó en una plantación de tabaco donde conocería a su esposa también sirvienta, consiguiendo la libertad para ambos al término de su contrato. Aparte de las 20 hectáreas que se le concedieron al finalizar el contrato como estipulaba la ley, el señor Johnson compró 100 más y creó su propia plantación de tabaco. Con las tierras adquirió también los contratos de 5 sirvientes, incluido el de su hijo. En 1625, un incendio devastó la plantación del señor Johnson, por lo que solicitó a los tribunales un alivio fiscal para recuperarse de las pérdidas. Se le redujeron los impuestos y se liberó a su esposa y a sus hijas de pagar impuestos de forma vitalicia. Con esta decisión, el tribunal equiparaba de facto la posición social de las mujeres negras a las mujeres blancas. Pero fue el denominado caso John Casor el que hizo que el señor Johnson pasara a los libros de historia. John Casor era un sirviente negro que Johnson había contratado a principios de la década de 1640.
Y en 1653, Casor elevó una queja contra Johnson, alegando que su contrato había expirado hacía 7 años y que Johnson le retenía ilegalmente. Su vecino, un colono blanco llamado Robert Parker, defendió a Casor al punto de que incluso le ofreció un nuevo contrato para que Johnson le dejara ir. Johnson demandó a su vecino por intentar quitarle su propiedad, y tras una apelación, en 1655 el tribunal falló a su favor, reconociendo que Johnson poseía a Casor. Era la primera vez que un tribunal de las 13 colonias afirmaba que una persona que no había cometido ningún crimen podía ser mantenida en servidumbre de por vida, convirtiéndose en un esclavo, legalizándolo de facto, lo que convirtió a Anthony Johnson en el primer esclavista legalmente hablando de la historia. La propia web del Instituto Smithsonian, al que pertenece el Museo Nacional de Arte y Cultura Afroamericana, se hace eco de la historia de Anthony Johnson con el titular "El horrible destino de John Casor, el primer hombre negro en ser declarado esclavo de por vida en América". Al principio, los negros en América no eran esclavos, después de este fallo podían serlo. Así que, como vemos, fue gracias a un negro que comenzó la esclavitud de los negros en América. En la primera parte sobre la esclavitud en África, os hablé de cómo las tribus nativas se esclavizaban unas a otras antes de la llegada de los europeos, y de cómo entre el 80 y el 90% de los africanos, llevados a través del comercio transatlántico, habían sido esclavizados por sus hermanos, como a ellos les gusta llamarse. Hoy vamos a hablar de los grandes traficantes de humanos, los árabes, y aunque en esta ocasión me centraré en África, ya hablaremos en otro momento de los estragos que hicieron pasar a Europa. Solo os adelantaré que la expresión "no hay moros en la costa" viene de esta época. El historiador congoleño Elikia Mkolo escribió un artículo para el periódico Le Monde Diplomatique donde denunciaba, cito, "el continente africano fue sangrado de sus recursos humanos de todas las formas posibles, a través del Sahara, a través del Mar Rojo, desde los puertos del Océano Índico. Como mínimo 10 siglos de esclavitud han servido para el beneficio de los países musulmanes. 4 millones de esclavos fueron vendidos a través del Mar Rojo, otros 4 a través de los puertos Swahili del Océano Índico y quizás hasta 9 millones a través de las rutas de caravanas del Sahara. La zona norte de África, las colindantes del río Nilo y las rutas del desierto fueron territorios de dominio musulmán a partir del siglo VIII. El desierto del Sahara, así como el África subsahariana, conocida por los árabes como Tierra de los Negros o Bilad ul Sudán, era un suministro continuo de esclavos para los berberiscos del norte, teniendo un interés mayoritariamente sexual, siendo la proporción de 2 mujeres por cada hombre esclavizado, y teniendo derecho por ley a disfrutar sexualmente de ellas. Asimismo, muchos de los hombres también fueron esclavos sexuales. Los esclavos obtenidos desde Bilad ul Sudán para ser vendidos en el norte eran desplazados cruzando kilómetros y kilómetros de desierto hasta los zocos o bazares. El 75% moría por el camino. Uno de los esclavistas más poderosos fue Tipu Tip, quien en 1887 se convirtiera en rey soberano del Estado Libre del Congo. Otras zonas, como la actual Mauritania, estaban pobladas por distintas tribus bereberes desde los siglos III y IV, pero en 1644 estas tribus formaron una alianza, Sanjaya, para combatir la inmigración masiva de los beduinos maquil yemenitas liderados por Beni Hassan. Tras 30 años de lucha, perdieron la guerra y los beduinos acabaron tomando el país, clasificando a la población en jaratin o moros negros como esclavos, moravitos y sahuitas como religiosos con privilegios y los yemenitas controlando el gobierno. Por el camino, tanto las tribus de la Alianza como los beduinos yemenitas traficaron con esclavos tanto con los europeos como con los bereberes del norte. El Islam continuó expandiéndose hacia las zonas colindantes, dando como resultado nuevos pueblos, como en el norte de Nigeria, donde se originan los Hausa en el siglo XI, siendo el resultado de la mezcla entre negros sudaneses y bereberes que crearon ciudades dedicadas a la venta de sal, oro y esclavos a los otomanos del norte de África. Su expansión alcanzó también a las zonas costeras como Senegal y Gambia, destacando las tribus Wolof y Fulani. Los Wolof
conformaron un imperio que duró desde 1350 hasta 1890, con la base de su riqueza en el tráfico de esclavos hacia el norte africano y hacia el Sudán occidental. Posteriormente, ampliaron el negocio con la llegada de los europeos. Por su parte, los fulani aumentaron su mercado cuando en 1790 inician la yihad contra los Hausa, al considerarlos paganos por su visión moderada del Islam, sustituyendo a sus gobernantes por sus propios emires y apoderándose de los negocios de sal, oro y esclavos. Ellos mismos empleaban esclavos para explotar las minas. La media de vida para estos esclavos era de 5 años. Los árabes también controlaban las costas del Mar Rojo y del Océano Índico, cuyos puertos eran auténticos centros de exportación de cautivos africanos para el Imperio Otomano. La costa de Sangh, bajo el dominio del sultán de Omán desde 1698, se extendía por buena parte de la costa oriental africana, con extensas rutas que llegaban hasta el Congo, destacando la isla de Zanzíbar, cuya actividad económica más rentable era la esclavitud. Los cautivos eran llevados hasta la isla Zanzíbar hacinados en navíos de tal forma que la mayoría no sobrevivía al viaje. David Livingstone, misionero contra la esclavitud, habla de un total de 80.000 africanos muertos anualmente solo en esa ruta. Si estáis escuchando esto en YouTube, la imagen que estáis viendo es una fotografía real de un desembarco de esclavos en Zanzíbar. Se estima que de los 50.000 esclavos que llegaban vivos anualmente a Zanzíbar, unos 35.000 eran exportados a Persia, Arabia, Egipto y el Imperio Otomano. El resto serían explotados allí mismo en plantaciones donde aproximadamente el 30% moría cada año debido a la crueldad con la que eran tratados. Nuevamente, la imagen que estáis viendo es una fotografía real de un niño esclavo. El mercado de esclavos de Zanzíbar fue tan importante para la economía de Omán que el sultán Sayyid Said Ibn acabó por trasladarse allí con toda su corte. La isla se convirtió en la fuente de suministro mundial del clavo de olor, el principal mercado africano para el marfil y el mayor mercado de esclavos para Oriente de África. En 1863, después de que los británicos prohibieran el transporte de esclavos a Zanzíbar disponiendo controles en la ruta habitual, estos establecieron una nueva bordeando la línea de costa hasta el sur de Kenia, embarcándolos en los puertos de Shimoni y Mombasa. Aún se pueden ver cadenas en las paredes de las cuevas de Shimoni, donde los confinaban a la espera de los barcos. En uno de sus enfrentamientos, los británicos liberaron a 3.000 mujeres negras esclavas en la costa oriental africana, descubriendo horrorizados que solo un 5% de ellas tenía hijos. Y es que la ley islámica recoge que una concubina que lleve a un hijo de su amo puede convertirse en su esposa y su descendencia en herederos legítimos, por lo que se practicaron muchísimos abortos o matanzas de bebés recién nacidos. Históricamente, la ley islámica admite el aborto hasta el 4.º mes de embarazo, pues creen que el alma no entra en el cuerpo hasta que el feto tiene 120 días. Esta es una fotografía real de liberación de esclavos por parte de los británicos en 1868. Tan solo en el siglo XIX, 500.000 de esclavos pasó por Zanzíbar rumbo a Oriente, y aún en 1950 la población esclava de Arabia Saudí rondaba el 500.000, siendo aproximadamente el 20% de la población. Asimismo, no abolirían la esclavitud hasta 1962, y lo hicieron por la presión de Occidente. A pesar de todo esto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante la celebración del Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud de 2018, declaraba: "La trata transatlántica de esclavos fue el mayor movimiento forzado de personas en la historia de la humanidad". Y por si fuera poco, ver al secretario general de la ONU decir tamaña barbaridad, rematan la noticia con una fotografía del monumento a los esclavos de Zanzíbar. Zanzíbar, bajo dominio árabe desde 1698, en cuya ruta, a manos de los musulmanes, morían unos 80.000 africanos cada año, donde los árabes traficaban con una media de 50.000 esclavos anuales, de los que 35.000 eran exportados al Imperio Otomano. Zanzíbar, donde el 30% de los esclavos moría de los maltratos que sufría por sus amos islamistas. Se estima que durante los 13 siglos de expansión musulmana, 28 millones de africanos fueron esclavizados y vendidos dentro del continente al Medio Oriente, la costa berberisca y la India. Estos números hacen referencia solo a los que sobrevivían. Hubo tantos esclavos africanos en los países árabes que aún usan la palabra abid para referirse a alguien africano,
significando esclavo, devoto o servidor. Veis una fotografía real de un esclavista con su esclava tomada en El Cairo en 1864. Según el antropólogo senegalés Tidiane Ndiaye, este tráfico fue aún más devastador que el transatlántico, con estimaciones como la del Dr. John Allen Bellas Azuma, que hablan de más de 80 millones de africanos muertos por el camino. Y es que no solo hablamos de los que morían en los traslados por los malos tratos o porque eran usados para el combate. Los árabes gustaban de castrar a sus esclavos varones para evitar que se reprodujeran, amputando el pene y el escroto de los niños con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años. Los cálculos hablan de que 6 de cada 10 niños morían desangrados. Pero los eunucos se vendían muy caros, así que para los mercaderes era una práctica muy rentable. Esta práctica también se aplicó a los adultos que iban a trabajar en el servicio doméstico. Ronald Segal escribió: el califa de Bagdad, a principios del siglo X, tenía 7.000 eunucos negros y 4.000 eunucos blancos. Y después de todo lo leído, ¿qué os parece que en la Conferencia Mundial Durban contra el Racismo de 2009, los representantes africanos y árabes acusaran a Europa de sus actividades esclavistas exigiendo reparaciones? No solo pretenden ignorar que la trata de esclavos era algo ya instaurado en África antes de que llegara el hombre blanco, sino también que los árabes esclavizaron más que los europeos y que los blancos también fueron esclavizados por ellos. Según Tidiane Ndiaye, esto se debe a que los une la religión. Según su valoración, los europeos esclavizaban por cubrir la necesidad de trabajadores y nunca usaron la fe como una razón para esclavizar. De hecho, los españoles bautizaban a los esclavos para evitar la expansión del Islam en el Nuevo Mundo, pues acababan de expulsarlos de su reino, liberándolos así de la condición de esclavos por ser cristianos. Por el contrario, los musulmanes esclavizaban en nombre de Alá, habiendo varios versículos del Corán que animan a hacerlo. Así se lo enseñaron a los pueblos sometidos, ofreciendo la conversión a los jefes tribales al tiempo que les explicaban que eso les libraría de la esclavitud, porque el Corán también recoge que no se puede esclavizar a un musulmán. A su vez, los súbditos de dichos soberanos acabaron islamizándose por contacto. Aquí tenéis una lista de contraste entre el tráfico de esclavos árabe y el europeo, elaborado por el prestigioso Dr. John Allen Bellas Azuma, director del Centro de Estudios Islámicos de la Escuela Teológica Londinense. Mientras que los europeos compraban 2 hombres por cada mujer, los árabes compraban 2 mujeres por cada hombre esclavo. Mientras que la mortalidad del viaje a través del Atlántico era del 10%, la mortalidad en el trayecto hacia los mercados árabes del este africano era del 80% y hasta el 90%. La mayoría de los esclavos llegados al Nuevo Mundo lo hicieron con el fin de trabajar los campos, mientras que el interés de los musulmanes del Oriente Medio era la explotación sexual y el servicio militar. Mientras que muchos descendientes de esclavos nacidos en las Américas son hoy ciudadanos americanos, no hay apenas descendientes en los países árabes de sus esclavos. Mientras que a la mayoría de los esclavos del Nuevo Mundo se les permitió casarse y formar una familia, la mayoría de los hombres esclavizados por los árabes fueron castrados y los bebés nacidos de mujeres esclavas asesinados. Se calcula que unos 11 millones de africanos fueron enviados al continente americano, mientras que los musulmanes enviaron a 28 millones a Oriente Medio. Si a eso le añadimos que se estima que el 80% del total capturado murió antes de llegar a los mercados, el número de africanos capturados por los musulmanes asciende a 112 millones. Entre los siglos XVI y XIX, unos 12 millones de esclavos fueron comprados, como expliqué en los reportajes anteriores, en las zonas occidentales y centrales de África, y enviados hasta las colonias de América en barcos negreros, para trabajar como sirvientes o esclavos, estableciendo así una ruta comercial triangular entre Europa, África y América. Este comercio transatlántico fue conocido como Middle Passage, y si bien los barcos podían ser de origen portugués, inglés, holandés, desde finales de 1800 el negocio fue casi un monopolio judío, habiendo puertos en los que el 80% de los barcos negreros eran suyos. La Enciclopedia Judaica Castellana dice: cuando a principios del siglo XVI se introdujeron en América los esclavos negros, encontramos una vez más a judíos españoles, portugueses y holandeses entre los traficantes y dueños de esclavos. La actividad comercial judía en el siglo XVIII incluyó un monopolio de la trata de esclavos.
Las plantaciones de algodón en muchas partes del sur estaban enteramente en manos de los judíos. Además, especifica rutas y puertos comerciales que durante la primera mitad del siglo XVII comisionaron los judíos, como Nueva York, recibiendo los cargamentos más grandes de africanos que llegaban al Nuevo Mundo. Para ponernos en situación, debemos tener en cuenta que desde 1492, comenzando por España y el Ducado de Milán, los judíos son expulsados de muchos puntos de Europa: Portugal, Navarra, Brandenburgo, Nápoles, Génova. Esto provocó una migración masiva de los mismos hacia América, a la par que otros tantos se quedaron en el viejo continente para negociar, como ya hemos dicho, de forma triangular. Los judíos no solo usaban los esclavos para comerciar, sino también para sus propias plantaciones, comercios y hogares. En Barbados, bajo dominio inglés, el censo de 1680 habla de 54 familias judías repartidas en 351 hogares, con una media de 3 esclavos por casa. Esta cantidad fue en aumento, llegando a tener tantos esclavos que el gobierno local tuvo que imponer límites a la cantidad de propiedades humanas que podían poseer. Muchos de esos esclavos eran blancos irlandeses y escoceses. En la Martinica francesa, la dinastía sefardita Gradis tenía la mayor cantidad de esclavos de todas las colonias francesas. El rabino Van de Kamp nos dice que en la Guayana holandesa, 40 plantaciones de propiedad judía fueron el hogar de una población total de por lo menos 5.000 esclavos. Afirma también que en la isla de Curazao habrían revendido al menos a 15.000, siendo propietarios del 80% de las plantaciones. El Dr. Harold Brackman del Centro Simon Wiesenthal, institución dedicada a las víctimas del Holocausto, cuenta que durante el siglo XVII la trata de esclavos en Brasil se convirtió en una especialidad mercantil judía, de la misma manera que lo había sido en la Europa medieval temprana. Los judíos tenían el doble de probabilidades de ser propietarios de esclavos que el promedio del sureño blanco. De hecho, la mayoría de esclavos importados de África acabaron en Brasil, bajo dominio portugués-holandés. Arnold Wisnitzer, director de la Sociedad Histórica Judía, habla de que los compradores que aparecían en las subastas eran casi siempre judíos, y por falta de competidores podían comprar esclavos a muy bajos precios. En números, en territorio estadounidense, los judíos que poseían esclavos tenían una media de 4,5 esclavos por familia, resultando que al menos un 40% de los judíos del continente americano eran esclavistas. El rabino Eugene B. Korn escribió: parecía realista concluir que cualquier judío que pudiera poseer esclavos y tuviera necesidad de sus servicios, lo haría. Los judíos participaron en todos los aspectos y procesos de la explotación de los negros indefensos. Asimismo, este rabino recopiló una lista de judíos del Nuevo Mundo y sus esclavos, como Judah Philip Benjamin, un abogado de Nueva Orleans, miembro del Gabinete Confederado, que en 1844 era dueño de una plantación con 140 esclavos africanos. En 1853 se convertía en senador de los Estados Unidos, 7 años después en ministro de Justicia de la mano de Jefferson Davis, y en 1862, durante la Guerra de Secesión, en secretario de Guerra confederado y secretario de Estado de los Estados Confederados de América. Y es que, al igual que el Islam, el judaísmo aprueba la esclavitud sobre gentiles. Levítico 25, 41, 46. ¿Quieres adquirir esclavos y esclavas? Las tomarás de las naciones vecinas. De allí comprarás esclavos y esclavas. También podrás comprarlos entre los extranjeros que viven con ustedes y de sus familias que están entre ustedes, y los dejarán en herencia a sus hijos después de ustedes, como propiedad para siempre. Pero tratándose de tus hermanos israelitas, no actuarás en forma tiránica, que los tratarás como tus hermanos. Kabbalah ad Pentateucum, Fol 97-3. Los otros hombres son terrestres, de raza inferior, solo existen para servir al hebreo, son pequeñas bestias. Simeón Hadaesen, Fol 56d. Cuando el Mesías llegue, todo judío tendrá 2.800 esclavos. De hecho, los primeros en esclavizar nativos cuando el descubrimiento del Nuevo Mundo fueron Luis de Torres y Rodrigo Sánchez, dos de los judíos conversos que viajaron con Colón. No sirvió de nada que la reina Isabel de Castilla prohibiera dicha práctica, fijando penas muy severas contra quienes intentaran esclavizar a los nativos, posición que reforzó con la promulgación de las leyes de Indias, diseñadas para proteger a los nativos de la explotación, los malos tratos y el despojo de sus tierras. De hecho, el Tratado de Utrecht, con la imposición del Reino Unido a España del asiento de negros, facilitó a los esclavistas judíos allí establecidos el poder traficar con decenas de miles de esclavos negros con total libertad. Si nos centramos en el Caribe, eran tantos los judíos esclavistas que las fechas para las subastas de esclavos se fijaban evitando que coincidieran con las festividades judías.
En 1694, en el Surinam holandés vivían 570 judíos que poseían 9.000 esclavos. Hay registros de una venta de esclavos donde consta que 10 judíos compraron el 25% de ellos. El área era conocida como Jodén Savan o Sabana Judía. Si hablamos de Norteamérica, el mayor centro de comercio de esclavos negros lo encontramos en Newport, en Rhode Island, siendo conocido comúnmente como Jewish Newport, estimándose en 300 la cantidad de barcos negreros judíos de dicho puerto. El coronel Robert Quay llegó a decir a la Cámara de Comercio: Rhode Island es vuestro auténtico jefe comercial en las Indias Occidentales. Curiosamente, algunas escenas de la película sobre la esclavitud española Amistad de Steven Spielberg están rodadas en la Old Colony House de este puerto. En el próximo documental os desmontaré todas las mentiras de este director judío. A modo de ejemplo, quiero presentaros al esclavista judío portugués Aaron López, quien fletó bajo su propio nombre el 50% de las naves negreras de Newport, teniendo otros barcos fletados a nombre de personas de su confianza como fuera Moses Levy, llegando a amasar tal fortuna que su declaración de impuestos doblaba la de cualquier otro habitante. Pero el comercio de esclavos judíos no se limitaba a la importación desde África, sino también a la venta dentro de América. Así, el hijo de Aarón llevaba el centro de operaciones de Jamaica, bajo dominio inglés, a donde su padre le mandaba esclavos desde Newport, como consta en los registros. Otra ciudad con un gran comercio de esclavos por parte de los judíos fue Charleston, en Carolina del Sur, también bajo control inglés, siendo el estado con la mayor población judía de Estados Unidos, convirtiéndose en la capital no oficial de los judíos americanos y estableciendo las normas que todos debían seguir. Normas del tipo no aceptar negros conversos al judaísmo o mezclas interraciales con los negros. Los registros oficiales de Charleston dan una lista amplia de nombres de judíos, negocios, plantaciones, direcciones y esclavos. En 1884 consta el nombre de Jacob Ottolenghi, propietario de una plantación junto al río Savannah, quien poseía 1.000 esclavos. Y es que Charleston fue la ciudad con mayor población esclava de Estados Unidos desde mediados del siglo XVIII. El comercio de esclavos judíos era tal que hay constancia de que en un mismo año de 128 naves fletadas para transportar esclavos entre Newport y Charleston, 120 eran judías. En 1821, Charleston vivió un amago de rebelión de esclavos, dirigida por Denmark Vesey, un africano que había pagado por su libertad 22 años atrás $600 a su señor, tras ganar 1.500 en la lotería de la ciudad. Sí, podían jugar a la lotería, lo que además requiere tener dinero para comprar el boleto. Esto se debía a los contratos de servidumbre de los que ya hablaremos. Junto con otros africanos, Denmark fundó la Iglesia Metodista Episcopal Africana, pero las reglas del Código Esclavo prohibían que se congregaran después de la puesta del sol por el miedo a las rebeliones, por lo que el Consejo Municipal de Charlestown le cerró temporalmente. Denmark continuó dando clases de religión en su casa, aprovechando para instigar una revolución por parte de los esclavos que eran la mayoría de sus feligreses. Dado que la mayoría de los esclavistas de la ciudad eran judíos, no le costó mucho inspirar sus discursos en la bíblica liberación de los hebreos de la esclavitud egipcia. Irónico, ¿verdad? Con una población de 14.127 esclavos frente a 10.653 hombres libres, Denmark se aseguró de que sus planes llegaran solo a los esclavos, pues muchos negros libres eran esclavistas. Finalmente, 3 esclavos que eran leales a sus amos y no querían que fueran asesinados, los delataron a las autoridades, por lo que Denmark y otros 35 hombres fueron ahorcados. Otro negocio que también llevaban los judíos era el del ron, que usaban para crear adicción entre los jefes de las tribus en el continente africano, consiguiendo así que les abaratasen el precio de los esclavos. Estos caciques africanos llegaron a intercambiar hijos y nietos por ron. Lo mismo ocurría con el tabaco. Un esclavista africano podía vender a 12 compatriotas por un barril de tabaco. Anteriormente, habían usado el ron con los nativos americanos para esclavizarlos, pero se convencieron de que los esclavos negros eran mejores porque, según decían, los nativos tenían falta de apego al trabajo duro. Este sistema de generar necesidad para luego aprovecharse tampoco era nuevo para los judíos. El Antiguo Testamento nos cuenta cómo el hebreo José vendía víveres a los egipcios a cambio de dinero y luego a cambio de ganado y tierras. Cuando los egipcios se quedaron sin nada, José les cambió los alimentos por ellos mismos, esclavizándolos. Génesis 47, versículos 13-21. Al igual que el resto de los negreros europeos, los judíos compraban los esclavos que importaban de los negros esclavistas que llevaban a sus presas a la costa para venderlos. Estos esclavos eran examinados y según su estado tasados. Si estaban sanos, podían comprarlos por 100 galones de ron, 100 libras de pólvora o pagando entre 18 y 20 libras.
Si eran mujeres que pasaban los 25 años, el precio se rebajaba un 25%. Los niños eran lo más barato. Esta nueva remesa era marcada con un hierro candente cual ganado, con las iniciales de sus dueños. Así, si se escapaban al llegar al Nuevo Mundo, podían ser identificados y devueltos a su propietario. La tasa de mortalidad en los barcos negreros se estima entre el 10 y el 33% según historiador, debido a las condiciones tortuosas en las que viajaban. He de decir que muchos historiadores defienden que sí se les permitía subir a pasear a cubierta por turnos, precisamente porque los esclavistas ya habían invertido un dinero en su compra y pretendían revalorizar su precio de venta, por lo que debían llegar sanos y listos para trabajar. Además, muchas veces eran usados para trabajar en el mismo barco, cocinando, limpiando, incluso para juegos sexuales con los marineros. Dejo a vuestro sentido común la tarea de elegir qué opción os resulta más plausible y creíble. Perder entre un 10 o un 33% de la inversión, o aprovechar que la mercancía es tuya y utilizarla con cuidado para sacarle el máximo beneficio. Si estás escuchando esto en YouTube, la imagen que ves es una lista de judíos que destacaron en el negocio de la esclavitud como subastadores y comerciantes y las ciudades donde comerciaban. La familia Davis, por ejemplo, se hizo tan popular en el comercio de esclavos que Harriet Beecher Stowe los nombra en su famoso libro La cabaña del tío Tom. En esta otra veis un anuncio de venta de 40 negros por J.F. Moses, incluido en la lista anterior. Se puede leer que anteriormente ha vendido alrededor de 200 negros y que da garantías. En el episodio anterior hablábamos del comercio de esclavos a manos de los judíos en América y os comenté que el director judío Steven Spielberg se había pasado de listo con su película Amistad. Aquí os traigo una comparativa entre lo que narra Spielberg y lo que realmente ocurrió. En la película vemos cómo un grupo de africanos es capturado por otros africanos. Joseph Zinke, que será nuestro protagonista, es uno de ellos. Estos cautivos son vendidos inmediatamente a la tripulación del barco Tecora. En la realidad, Joseph Zinke, nativo de la actual Sierra Leona, fue capturado por otra tribu africana y esclavizado por ellos durante años, hasta que en 1839 fue vendido junto con otros africanos a los portugueses del barco Tecora. En el trayecto hacia Cuba, en la película vemos que algunos esclavos son lanzados por la borda en medio del océano. Durante el juicio se da a entender que pudo deberse a la falta de alimento. La realidad es que no hay constancia alguna de que el Tecora jamás lanzase esclavos por la borda. La tripulación de dicho barco era experta en la trata de esclavos y por ello nunca se enfrentaron a ninguno de los tres motivos que justificaban tirar carga: que pudieran pillarte con tráfico ilegal, en cuyo caso los tirabas a todos, la falta de alimento y o el riesgo de infección por contagio de enfermedad. Tirarlos por diversión habría supuesto una pérdida económica brutal, pues el tráfico transatlántico de esclavos ya estaba prohibido en ese entonces, por lo que ya no se permitían los seguros sobre ese tipo de mercancía y había mucha demanda. Luego su precio de venta era elevado. Volvemos a la película para encontrarnos que llegan a Cuba, donde los españoles José Ruiz y Pedro Montes compran algunos de estos africanos y los suben al barco español que da nombre a la película, Amistad. Durante el trayecto, Zinke arranca un clavo de la cubierta inferior, dejándose la carne y las uñas, para quitarse los grilletes a sí mismos y a los demás esclavos. Suben a cubierta y asesinan al capitán y al cocinero, tomando prisioneros y exigiendo el regreso a Sierra Leona. En realidad, Zinke, así como los demás esclavos, eran sacados puntualmente a pasear por cubierta para que no enfermaran ni perdieran masa muscular durante el trayecto, pues recordemos que son mercancía y hay que cuidarla para sacar beneficio. En uno de esos paseos, coge un metal del suelo y lo usa para liberarse. Tanto en la película como en la vida real, los españoles fingen poner rumbo a África, pero por las noches giran en sentido contrario, a la espera de que otros españoles les ayuden a recuperar el control del barco. Finalmente llegan a la costa de Nueva York, donde son rescatados por un barco estadounidense. Al llegar a tierra, los africanos son acusados de asesinar a sus amos españoles y tiene lugar un juicio contra ellos. En la película les representa al abogado Roger Baldwin, un joven don nadie con poca experiencia en la abogacía, contratado por los abolicionistas Lewis Tappan, de raza blanca, y Theodore Judson, de raza negra. Baldwin contrata a su vez a James Covey como intérprete para poder comunicarse con Zinke. En la realidad, el señor Baldwin tenía unos 50 años de edad y una amplia experiencia como abogado. De hecho, se convirtió en gobernador de Connecticut tras el caso Amistad.
Theodore Judson es un personaje totalmente ficticio. Incluso la comunidad afroamericana se ha quejado de la creación de este personaje en prejuicio de otros negros abolicionistas que sí se involucraban en este caso, como fuera el reverendo James W. C. Pennington. En la película, el presidente de los Estados Unidos, Martin Van Buren, cambia al juez Andrew T. Jackson por el juez Collins, porque teme que éste se pronuncie a favor de los africanos y pierda el voto de los estados sureños en su próxima candidatura para la reelección a la presidencia. Ganan el juicio porque se demuestra que habían sido víctimas de la trata transatlántica ilegal. El juez ordena además el arresto de los españoles Montes y Ruiz que están presentes durante el juicio. La realidad es que Hudson fue el único juez, siendo además antiabolicionista como buen demócrata, y basó su decisión de liberarlos en el testimonio del abolicionista irlandés Richard Robert Madden, que ni siquiera es mencionado en la película. Por su parte, los españoles Montes y Ruiz habían sido denunciados por los africanos a la par que se les juzgaba a ellos. Habiendo pagado su fianza, se encontraban de vuelta en Cuba mientras transcurrió el juicio y en el momento del veredicto. Según Spielberg, el presidente Van Buren tiene miedo a que el sur declare la guerra contra el norte porque ve a la victoria de los africanos como una causa pro-abolicionista y traslada el caso al Tribunal Supremo. El caso Amistad se juzgó entre 1840 y 1841. La guerra de secesión o civil no estallaría hasta 1861. ¿Veis alguna relación entre este juicio y una guerra que tuvo lugar 20 años después? En la película, la defensa se queja de que 7 de los 9 jueces del Supremo son esclavistas sureños. En realidad, 5 de los 9 eran sureños y 4 de ellos eran esclavistas. En la película, John Quincy Adams, expresidente de los Estados Unidos, se convierte en abogado defensor de los africanos y durante el juicio una vez más habla de los temores del presidente Van Buren a la guerra, cuando en realidad Van Buren ya no era presidente en ese momento, lo era William Henry Harrison. En la película, Adams evoca a los padres fundadores como ejemplo de lucha a favor de la igualdad entre los hombres, invocándolos para que intercedan por los cautivos. Esto es cuanto menos absurdo. George Washington tuvo entre 200 y 300 esclavos, mientras que Jefferson en su mejor momento tuvo hasta 600. En la película, Adams hace comparaciones entre los esclavos blancos y negros, diciendo que si esos africanos fueran blancos, se les estaría entregando incluso medallas por su sufrimiento. La comparación entre esclavos blancos y negros es una perversión deleznable, pues tras la prohibición de comerciar con esclavos, los blancos irlandeses continuaron siendo esclavizados, usando contratos de servidumbre de 20 años o más, solo que ahora eran exportados mayoritariamente a Australia hasta 1868. Aun después de la abolición de la esclavitud, los irlandeses continuaron sufriendo discriminación racial en Estados Unidos, como ya veremos en otro episodio. Película. El Tribunal Supremo falla a favor de los africanos tras un discurso de Adams en el que repudia la esclavitud en favor de los derechos naturales del hombre. Realidad, el caso no tuvo ninguna relevancia histórica con respecto a la esclavitud doméstica, como intenta parecer. Giró únicamente en torno a la prohibición del comercio de esclavos en el Atlántico. Así lo expresan incluso los periódicos de la época. Película. Vemos la destrucción por parte de la Armada inglesa del puerto de esclavos Lomboko, como algo posterior a la liberación de Cinqué. Realidad, la destrucción de Lomboko tuvo lugar en 1839, ni siquiera había comenzado el juicio. Película. En varias ocasiones vemos al presidente Van Buren hablar de la campaña electoral e incluso de su gira en campaña. Realidad, ningún candidato a la presidencia hizo campaña por Estados Unidos en persona hasta William Jennings Bryan en 1896. Hasta ese momento solo hacían campaña en su ciudad natal. Además, el sistema ferroviario en 1840 no era lo suficientemente avanzado como para habérselo permitido. Estas son las licencias más graves que se tomó Spielberg en la película. Hay otras secundarias, como cuando Cinqué va a casa del presidente Adams y lo observamos melancólico ante las violetas de Sierra Leona. Cinqué jamás fue a casa de Adams y las violetas son nativas del este de África, por lo que posiblemente Cinqué no vio una violeta en su vida. Pero hablemos ahora de qué fue de los llamados cautivos de la amistad tras su ansiado regreso a África. Un grupo de abolicionistas de la Asociación de Misioneros Americanos, compuesto por 2 hombres negros y 3 blancos, acompañaron a 35 de estos ex cautivos en su viaje de vuelta, entre otras para crear un territorio protegido para estos libertos y combatir la esclavitud desde allí. Estos misioneros escribieron diarios acerca de lo que en África acontecía y enviaron correos regulares para informar a Estados Unidos requiriendo fondos para su causa.
Gracias a esos diarios y cartas sabemos que el tal Cinqué y el resto de los que le acompañaban no eran lo que los estadounidenses pensaban. En África, la misión se establece inicialmente en Freetown, Sierra Leona. Cinqué se encuentra con su hermano allí, y aunque permanece con los misioneros, comienza a comerciar con ron y tabaco, mientras la misión lucha contra las adicciones. Poco a poco, por su mal carácter, algunos misioneros empiezan a cansarse de él y lo acusan de causar la mayoría de nuestros problemas. El misionero William Raymond lo describe como deshonesto e indignante, tras pillarlo intentando secuestrar a un grupo de chicas jóvenes que también habían sido víctimas de la trata de la amistad para someterlas a la ablación del clítoris. Los misioneros escriben que de aquellos piadosos y disciplinados africanos que imploraban ayuda en América, no queda nada. Ahora se meten en peleas con otras tribus, se emborrachan, roban material de la misión y lo usan para seducir a sus amantes. 2 años después, trasladan la base a Kaumendi, a 2 días de camino de la aldea de Cinqué, para garantizar una mayor protección sobre los africanos que van liberando. Pero algunos nativos rescatados, incluidos supervivientes de la amistad, se han convertido en traficantes de esclavos, y Raymond acaba expulsando a casi todos los de la misión, quedándose solo 4 cautivos. Uno de los expulsados por traficar con africanos fue James Covey, el intérprete que ayudó durante el juicio del caso Amistad. De hecho, los propios supervivientes de la amistad se matan o esclavizan entre ellos. En 1845, el propio Cinqué es expulsado. Incluso el fundador del Centro de la Investigación Amistad, Clifton Johnson, basándose en la información proporcionada por los misioneros en África, concluyó que algunos de los excautivos habían participado en el tráfico de esclavos, lo que resultó ser un gran obstáculo para la misión. En 1849, tras una década de decepciones y frustración, los misioneros publicaron una carta en el diario National Era solicitando que los llamados cautivos de la amistad pasasen a llamarse los secuestradores de la amistad. Cuando hablamos del Nuevo Mundo, hay muchas discordancias con las cifras totales del número de esclavos. Aquí os muestro una tabla aceptada por la mayoría de los historiadores que incluye estimaciones del tráfico ilegal de esclavos después de la prohibición del comercio transatlántico. Sin embargo, como explicaré más adelante, tener esclavos negros era caro, por lo que se estima que entre el 70 y el 80% de la población americana nunca tuvo esclavos. De hecho, si nos centramos en los 15 estados esclavistas de Estados Unidos, solo el 4,8% de la población tuvo, de los que el 42% tuvo entre 5 y 10 esclavos y solamente 9 más de 500. En estas cifras estamos incluyendo esclavistas o esclavos nativos, negros, blancos, judíos. Ejemplos de esclavistas con cientos de esclavos fueron George Washington y Thomas Jefferson, quienes según diversas fuentes tuvieron entre 200 a 300 y 500 a 600 respectivamente. Otro detalle de la esclavitud del Nuevo Mundo es que cuando se habla de los esclavos de América se piensa en negros africanos, pero también hubo esclavos blancos. Es más, durante 180 años, hasta finales del siglo XVII, la mayoría de los esclavos en América eran blancos, principalmente irlandeses y escoceses que se habían rebelado contra la corona británica, llegando a haber 4 esclavos blancos por 1 negro en las plantaciones de Virginia y Maryland. Esto está verificado con evidencias forenses de excavaciones arqueológicas, así como documentos históricos. Los esclavos blancos, al igual que los negros, llegaban hacinados en barcos esclavistas en paupérrimas condiciones, muriendo muchos de ellos por el camino. De hecho, si a los negros se les llamaba peyorativamente niggers, a los blancos se les llamó white trash, basura blanca, redneck, cuello rojo, pues el sol les quemaba mientras trabajaban los campos, white niggers, negratas blancos, hillbillies, que era una forma de llamarles salvajes, y crackers, por el sonido del látigo al golpearles. Por ello, muchos historiadores, inclusive afroamericanos, sostienen que al principio ser esclavista no era un tema racial, sino socioeconómico. Si podías tener esclavos, significaba que tenías dinero y por tanto mejor posición social. En sus memorias, el propio Benjamin Franklin habla de los esclavos blancos que habían huido de sus amos, refiriéndose a ellos como una raza de fugitivos y crackers igual de feroces y salvajes que los indios. En mayo de 1751,
Franklin publicó un artículo satírico titulado Serpientes de cascabel por delincuentes, hablando de los criminales que los británicos condenaban a la esclavitud enviándolos a sus colonias americanas. Cito: en algunas partes deshabitadas de estas provincias hay numerosos de estos reptiles venenosos que llamamos serpientes de cascabel, delincuentes convictos desde el comienzo del mundo. Cada vez que nos encontramos con ellos, los matamos. En virtud de una vieja ley, les aplastarás la cabeza. Pero como esta es una ley sanguinaria y puede parecer demasiado cruel, humildemente propondría que esta condena de muerte se cambie por un traslado. Las serpientes de cascabel son el más apetecible de los envíos a cambio de las serpientes humanas que nos mandó la madre patria. Aún hoy en día, los negros americanos usan el apelativo cracker para referirse de forma peyorativa a los blancos. Lo encontramos, por ejemplo, en el discurso del voto o la bala de Malcolm X, cuando dijo: en este país ha llegado la hora de que dejemos de mirar para otro lado, dejando que senadores crackers, norteños crackers y sureños crackers, sentados ahí en DC, lleguen a conclusiones por las que se supone que tenemos derechos civiles. Ningún blanco me va a decir a mí nada sobre mis derechos. En discursos de la Nación del Islam, como cuando Khalil Abdul Muhammad se refirió al Papa Juan Pablo II como un cracker nefasto. En canciones de rap, como en el tema Enemy de Ice Cube, quien por cierto es musulmán miembro de la citada Nación del Islam. Asimismo, el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, en un intento de ganar votos de blancos para Obama, usó el término cracker en el programa de televisión Larry King Live, refiriéndose a que podía apelar a los descendientes de blancos que fueran esclavos. Cito: creen que porque soy quien soy y por mis ideas políticas, tal vez me necesiten para buscar lo que Lawton Child solía llamar el voto cracker. En fin, los esclavos y sirvientes blancos y negros se relacionaban entre ellos incluso románticamente. La consecuencia la vemos en los estudios genéticos realizados en 2013, que muestran que un porcentaje de la población blanca norteamericana tiene ancestros negros que datan de los comienzos del periodo colonial y viceversa. De hecho, la conspiración del condado de Gloucester de 1663 fue un plan de sirvientes y esclavos negros y blancos para levantarse contra los patrones y las autoridades del condado. Finalmente, la rebelión no llegó a tener lugar por un sirviente que les traicionó, pero los amos empezaron a darse cuenta del peligro que suponían coaliciones así y a urdir formas de evitarlas. Años después tendría lugar otro levantamiento conocido como la Rebelión de Bacon, en donde unos 1000 colonos, sirvientes y esclavos de todas las razas se unieron contra el gobernador de Virginia. Ese mismo año, los sirvientes y esclavos negros y blancos de Maryland también se unieron contra las nuevas medidas ideadas para diferenciarlos por razas. Todas estas revueltas siempre estuvieron incitadas por blancos, por lo que se estableció dar más poder al esclavo o sirviente blanco en detrimento del negro, para así calmar su rebeldía con la sensación de control y poder sobre alguien inferior en rango, como sostienen varios historiadores como Edmund Morgan. Divide y vencerás. Así que, como vemos, inicialmente no se les separó por una cuestión racista, sino de control. Finalmente, en 1705 se establecen los Códigos de Esclavos de Virginia, que estipulaban por primera vez de forma legal diferencias entre blancos y negros, estableciendo tribunales para cada raza, prohibiendo que los negros esclavos tuvieran armas, prohibiendo que los blancos fueran empleados por negros, decretando que todos los sirvientes traídos a las colonias que no fueran cristianos en sus países nativos serían considerados esclavos. El hecho de que estas diferencias se establecieron para evitar alianzas y rebeliones lo defiende incluso la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, como así ha declarado en varias ocasiones su presidente Benjamin Todd Jellos. Otra prueba de que la esclavitud no empezó como un tema de discriminación racial la encontramos en que también hubo esclavistas negros en el Nuevo Mundo. El historiador afroamericano Henry Louis Gates Jr. escribió: el porcentaje de esclavistas negros entre el número total de negros libres fue considerablemente alto en varios estados, 43% en Carolina del Sur, 40% en Luisiana, 26% en Mississippi, 25% en Alabama y 20% en Georgia. En 1830, el censo daba constancia de 320.000 negros libres que vivían en el sur de los Estados Unidos, de los que 3.800 poseían un total de 12.760 esclavos. A modo de ejemplo, en Carolina del Sur había 171 esclavistas negros, siendo uno de ellos William Ellison Jr., propietario de 63 esclavos negros. Otra cosa que apenas se menciona cuando se habla de la esclavitud en el Nuevo Mundo es que al principio muchos de los negros y blancos que llegaban a Norteamérica no eran esclavos sino trabajadores con contrato de servidumbre, debiendo trabajar temporalmente para un colono durante el tiempo que durase el contrato.
A cambio, el patrón debería alimentarlo, alojarlo y formarlo. Al finalizar dicho contrato, el siervo blanco o negro recibía 20 hectáreas de terreno en el Nuevo Mundo con las que comenzar una nueva vida como persona libre. En Virginia, por ejemplo, a principios de 1600 había unas 300 personas de origen africano y todos llegaron con contrato de servidumbre. Muchos de los africanos que llegaron a las colonias españolas también lo hicieron con estos contratos, porque los españoles los bautizaban y una vez convertidos al cristianismo estaban exentos de la esclavitud. Recordemos que gran parte de África había sido conquistada por los musulmanes, por lo que muchos negros animistas se habían convertido al Islam, y España acababa de expulsar definitivamente a los musulmanes de la península como para dejarlos expandirse ahora otra vez por las colonias. De todas formas, muchos de los moriscos que llegaban a la América española desde la península eran falsos conversos y gustaban de mantener a los negros como esclavos para así convertirlos al Islam. Se estima que al menos un 15% de los negros africanos que fueron llevados al continente eran musulmanes. Asimismo, los negros animistas no son proselitistas, así que los musulmanes tomaron el control de las prácticas religiosas de ambas comunidades. Por todo ello, hay una importante parte de la población negra americana que es musulmana. De hecho, el 20% de la población musulmana en Estados Unidos es afroamericana. Cuando en 1935 se documentaron las costumbres de Estados Unidos para el World Progress Administration, se encontraron con muchos nietos de esclavos que se creían animistas, pero que sin saberlo practicaban rituales musulmanes. En el caso de los blancos, muchos criminales convictos europeos fueron trasladados a las colonias americanas como sirvientes a modo de condena, como fuera el caso de irlandeses, escoceses, galeses y alemanes que llegaron en el siglo XVIII. Asimismo, más de la mitad de los colonos blancos que llegaron a las Américas lo hicieron mediante contratos de servidumbre, de los que se calcula que solo el 25% lo hicieron por voluntad propia. La mayoría fueron engañados o incluso secuestrados, como fuera el caso de Peter Williamson, secuestrado a los 8 años mientras jugaba en el muelle de Aberdeen, Escocia. Se cree que solo en ese puerto desaparecieron 600 niños entre 1740 y 1746. Todo ello con la complicidad del gobierno y del sheriff. Williamson fue vendido en Filadelfia a Hugh Wilson, bajo un contrato de servidumbre con un periodo de 7 años de duración. Wilson también había sido víctima de secuestro siendo un niño y había ganado su libertad, por lo que se sentía identificado con el pequeño y a su muerte le dejó una buena parte de sus bienes en herencia, lo que le permitió comenzar de nuevo. Años después, Williamson regresó a aquel puerto donde fue secuestrado y denunció a todos los responsables de su secuestro, lo que supuso condenas para el preboste, varios concejales, el decano y el sheriff de Aberdeen. El caso de Williamson se recoge dentro de los 7 tipos de contratos de servidumbre que existieron, clasificándose entre contratos voluntarios, que serían el redencionista, por el que una persona se comprometía a trabajar para alguien a cambio del billete al Nuevo Mundo. Muchos alemanes llegaron con este tipo de contrato trayendo a sus familias consigo, pero una vez en el Nuevo Mundo fueron separados y entregados a distintos patrones. Muchas familias jamás volvieron a reunirse. Y también el contrato de aprendiz, que eran hijos de gente pobre que servían en el Nuevo Mundo hasta los 21 años mientras aprendían un oficio. Había también contratos obligatorios que podían ser niños huérfanos enviados por el gobierno inglés, colonos obligados a servir para pagar deudas, delincuentes de las colonias que cumplían condena de esta forma, niños o adultos ingleses secuestrados por reclutadores profesionales y enviados a servir, delincuentes de Reino Unido, normalmente presos políticos y religiosos, que elegían servir en América. Como ejemplos diré que había una ley que desterraba a servir en las colonias a cualquiera que fuera condenado 3 veces por reuniones ilegales. Las cifras reales de cuántos niños y adultos blancos fueron secuestrados para ser vendidos en el Nuevo Mundo son desconocidas. Nos han llegado registros como el del clérigo Morgan Godwin, que afirma que desde mediados del siglo XVII llegaban a Virginia una media de 10.000 secuestrados anuales. En 1659 llegó a Londres una petición por parte de 72 esclavos de Barbados que aseguraban ser ingleses ilegalmente secuestrados, explicando también que había unos 8.000 escoceses tomados prisioneros en la batalla de Worcester e incluso 200 franceses vendidos a cambio de 900 libras de algodón. Familias enteras fueron esclavizadas de esta forma, como fue el caso de los Furnford, que en 1655 llevaron a su secuestrador Christian Chacret ante los tribunales. Otro caso de un traficante de blancos famoso fue el de William Haberland, quien delató a otros 16 tratantes de personas durante su juicio.
En esa lista estaba Jon Stewart, a quien acusó de haber traficado con blancos durante 12 años, con una media de 500 víctimas anuales, lo que hacía un total de 6.000 personas secuestradas y vendidas por un solo hombre. Stewart pagaba 25 chelines a quien le trajera una víctima, vendiéndolo después por 40. Todo esto derivó en acusaciones mayores por complicidad a capitanes, agentes de barcos, mercaderes, de policía, magistrados, a ambos lados del Atlántico. Fue tanto el negocio que hicieron los británicos, sobre todo a costa de niños, que no se crearía la Sociedad de Prevención para la Crueldad y Protección de los Niños hasta 1889, debido a la fuerte oposición de los lores de la Cámara, porque afectaba a los derechos de propiedad. Estos mismos lores defendían entre lágrimas la abolición de la esclavitud hacia los negros. Para Macinry, la Sociedad de Prevención de la Crueldad contra los Animales fue creada 65 años antes. En la novela Unconquered leemos el caso de una mujer blanca condenada a muerte a la que le conmutan la pena a cambio de ser sirvienta en América y cómo dos hombres compiten por comprarla, para acabar siendo secuestrada por uno de ellos. La novela está basada en un documento histórico real. Dice: mi bisabuela era una esclava, era blanca, era una chica inglesa. Aún así fue exhibida y vendida en subasta, y no por un bárbaro argelino. En aquellos días era posible para un hombre cansado de su mujer ponerle una cuerda alrededor del cuello, llevarla a un mercado público y venderla. Ella era tan joven, 17 años. La venta de esposas fue una práctica común desde finales del siglo XVII hasta el siglo XX. Los maridos amarraban a las esposas del cuello, brazo, cintura y las hacían desfilar en subasta pública vendiéndolas al mejor postor. Algunos vendían también a sus hijos. Respecto a los contratos de servidumbre, aquellos que no cumplían las condiciones del acuerdo, blancos o negros, eran los que tribunales mediante podían acabar esclavizados. Y los europeos, sobre todo los irlandeses, no se sometían al patrón de buena gana, así que muchos acabaron condenados a la esclavitud. Esto, junto con los irlandeses y escoceses que ya llegaron como esclavos consecuencia de las guerras contra Inglaterra, generó que hubiera tantísimos esclavos blancos. Por lo general, los colonos preferían a los sirvientes antes que a los esclavos, pues al no poseerlos podían explotarlos sin miramientos. Sus condiciones horarias y de trabajo eran voluntad del patrón, que castigaba a su siervo a placer. Los sirvientes no podían casarse sin permiso del patrón. Si una sierva quedaba embarazada, el tiempo que pasaba de baja por el embarazo y parto se añadía a la duración de su contrato. De hecho, en el siglo XVII, el número de colonos que aceptaban el contrato de servidumbre voluntaria decreció de forma brutal, advertidos de la crueldad que los dueños de las plantaciones ejercían sobre sus siervos. Los esclavos, por el contrario, les habían costado dinero, por lo que se veían obligados a preservar el valor de su herramienta humana de producción. Y a pesar de todo esto, muchos historiadores se empeñan en defender que servir bajo un contrato de servidumbre era mejor que ser esclavo. Asimismo, también insisten en que los blancos eran sirvientes y los negros esclavos. Lo siguiente que os voy a leer es una captura de pantalla del apartado de leyes de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Antes de la Guerra Civil, los esclavos y los sirvientes contratados se consideraban propiedad personal y ellos o sus descendientes podían ser vendidos o heredados. Independientemente de su país de origen, muchos de los primeros inmigrantes eran sirvientes por contrato, personas que vendieron su trabajo a cambio de su trayecto al Nuevo Mundo. Inicialmente, la mayoría de las leyes aprobadas se referían a los sirvientes contratados, pero a mediados del siglo XVII las leyes coloniales comenzaron a reflejar las diferencias entre los sirvientes contratados y los esclavos. Más importante aún, las leyes comenzaron a diferenciar entre razas. Esto que veis ahora es un folleto del Partido Republicano de 1856. Cito: la esclavitud está bien, es natural y necesaria y no depende de las diferencias de complexión. Las leyes de los estados esclavistas justifican la posesión de esclavos blancos. Y terminemos con un anuncio de venta de esclavos blancos que ofrece 3 machos, edades de 20 a 26, fuertes, sanos. Una moza, Sally, 42 años, excelente cocinera. Una moza, Lizzie, 23, con un pequeñajo de 6 meses. Un macho, edad 52, buen cuidador de perros. 17 machos, edades entre 12 y 20, excelentes. Como os conté en el primer vídeo de esta serie sobre la esclavitud, el primer esclavo legal negro de América fue John Casor, tras la demanda interpuesta por Anthony Johnson, un negro libre.
Para ello, os remití al reportaje del Instituto Smithsonian, El horrible destino de John Casor, el primer hombre negro en ser declarado esclavo de por vida en América. Al principio, los negros en América no eran esclavos. Después de este fallo, podían serlo. Dentro de este texto, vemos una vez más que los negros también fueron sirvientes y no solo esclavos, y que la única diferencia entre un siervo y un esclavo era que el martirio tenía una fecha límite, relativamente. A partir de ese momento, otros se escudaron en dicha condena para reclamar derechos sobre sus sirvientes, como ocurrió en la bahía de Chesapeake, que teniendo dificultades para conseguir sirvientes debido a los malos tratos que se les daban y perdiendo poco a poco a los que tenían, acabó esclavizando a sus sirvientes y recibiendo a los nuevos directamente como esclavos. Poco a poco, este concepto de esclavitud sobre servidumbre se extendió hasta que en 1705 la legislación de Virginia estipuló los ya mencionados códigos de esclavos, y 15 años después el 20% de la población de la bahía eran esclavos negros. Sin embargo, según defienden muchos historiadores afroamericanos, las condiciones de los esclavos en Estados Unidos no eran tan graves en aquel momento como lo fueron en algunas zonas de América del Sur. Vivían vidas tan largas como los hombres libres. Solían trabajar los campos de tabaco que no requieren tanto esfuerzo físico como cuidado, además de que los beneficios de dichas plantaciones eran bajos, por lo que sus amos no podían permitirse comprar más esclavos o contratos de servidumbre. Luego cuidaban de los que tenían, haciéndoles trabajar menos, alimentándolos bien y proporcionándoles buenos servicios médicos. Los esclavos trabajaban unas 15 horas diarias de media, descansando el domingo y a veces el sábado por la tarde. Exactamente lo mismo que los asalariados de América y Europa, cuyo horario era de 5 de la mañana a 8 de la noche. Especificando un poco más, en Estados Unidos la jornada laboral estaba fijada en 18 horas. Huelga a huelga, no sería hasta 1868 que se promulgaría una ley estableciendo la jornada laboral en 8 horas, aunque con cláusulas que permitían aumentarla a 18. De hecho, los movimientos por la reducción de jornada laboral de los trabajadores en Europa no empiezan a surgir hasta 1810. Los franceses, por ejemplo, consiguen la reducción de jornada a 12 horas en 1848 después de la Revolución. En España sería Franco quien instauraría la jornada de 8 horas, aunque Felipe II, en las leyes de Indias, ya había establecido independientemente de la raza que todos los obreros trabajarán 8 horas cada día, 4 a la mañana y 4 a la tarde en las fortificaciones y fábricas que se hicieren, repartidas a los tiempos más convenientes para librarse del rigor del sol, más o menos lo que a los ingenieros pareciere, de forma que no faltando un punto de lo posible, también se atienda a procurar su salud y conservación. Los niños esclavos también trabajaban, exactamente lo mismo que los hijos de los asalariados. Es en 1847 cuando Inglaterra proclama una ley para que mujeres y niños trabajen un máximo de 10 horas. Y esto en Inglaterra, los demás países fueron a otro ritmo. En Estados Unidos encontramos reportajes de periódicos de 1960 donde aún se habla de los niños a los que se saca de la cama de madrugada para ponerlos a trabajar hasta que anochece. Por ello, la tasa de crecimiento de los esclavos norteamericanos fue mayor que la de la población blanca de cualquier nación europea, siendo la única esclavitud de la historia de la humanidad que documenta un aumento progresivo y natural de la población esclava. En el censo de 1860, la población de esclavos negros de Estados Unidos era de 3.953.761, lo cual es reseñable, teniendo en cuenta que afirman los historiadores que llegaron a Estados Unidos 645.000. De hecho, poco antes de la proclama de emancipación, casi el 50% de los esclavos negros eran menores de 16 años. Aquí entra España y su trato a los negros, que a pesar de la fama que tenemos, hay lugares como el Monumento Histórico Nacional Fuerte Mosé en Florida que cuentan otras historias. Fue el primer asentamiento de exesclavos negros libres de Estados Unidos, creado en 1738 bajo la protección de la corona española, siendo la primera población autogestionada por negros libres y nativos americanos con el respaldo y protección de las autoridades españolas. Pensad que el primer estado que aprobó la 13ª enmienda sobre la abolición de la esclavitud fue Illinois en 1865, es decir, 127 años después. Como curiosidad, Mississippi fue el último en ratificar dicha enmienda, haciéndolo en 1995. Y es que no en vano, la monarquía hispánica con Fernando de Aragón como rey marcó el principio de las leyes contra la esclavitud en el planeta con las leyes de Burgos de 1512, también conocidas como ordenanzas para el tratamiento de los indios. De hecho, están consideradas las precursoras de la Declaración de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional.
El nombre de este poblado de hombres libres en Florida era Gracia Real de Santa Teresa de Mosé, situado en el que fuera el primer asentamiento europeo en Estados Unidos, San Agustín, en la frontera con la colonia británica de Georgia. Su construcción fue labor del gobernador español Manuel de Montiano. Los esclavos africanos que escapaban de Carolina del Norte, del Sur y de Georgia se refugiaban allí, convirtiéndolo en un santuario de libertad de acuerdo con las leyes españolas. Se tiene constancia de que los primeros esclavos negros fugitivos que obtuvieron amparo bajo la protección de la Florida fueron un grupo de 11 que llegaron allí en 1687. Se les dio trabajo en la construcción del castillo de San Marcos, donde recibieron su primer sueldo. Si bien en Florida convivían negros esclavos, sirvientes y libres, los primeros vivían muchísimo mejor que en las colonias británicas. Podían poseer y transferir propiedades, mantener unidas sus familias al ser comprados, acudir a los tribunales en defensa de sus derechos contra sus amos o patrones respaldados por la Iglesia Católica, tenían personalidad moral y legal y podían comprar su libertad. Hay registros de muchos que, una vez libres, continuaron trabajando como obreros para sus antiguos amos debido al buen trato. Y como para muestra un botón, voy a explicaros la etimología de la palabra ahorrar, proveniente del árabe ura, que significa libre. Hemos dicho que debido a la conquista de territorios africanos por parte de los árabes, muchos negros eran musulmanes, por lo que los españoles les bautizaban eximiéndoles de la esclavitud. Luego trabajaban en régimen de servidumbre, recibiendo un jornal, por lo que podían juntar dinero y pagar su deuda, consiguiendo la libertad. Estos negros llamaban al dinero guardado ahorros, refiriéndose a la libertad que les aportaría. Ahora nosotros decimos ahorros para referirnos al dinero guardado. Después de este apunte, es en 1693 cuando el rey Carlos II de España crea una cédula real por la que todos los esclavos fugitivos que alcanzasen la Florida serían liberados. Cito: dando libertad a todos, tanto a los hombres como a las mujeres, sea ello ejemplo de mi liberalidad y dé lugar a que otros hagan lo mismo. Muchos de estos fugitivos se integraron en las milicias negras de hombres libres para proteger las fronteras de la Florida de las incursiones de los británicos y sus aliados nativos, destacando la valentía y capacidad del ex esclavo Francisco Menéndez, que fue nombrado por el gobernador Montiano capitán de la milicia del Fuerte Mosé. En 1740 sufren una invasión inglesa y se ven obligados a retroceder, pero la guarnición regresó al combate, apoyados esta vez por tribus de indios aliados y tropas españolas. Tras reconquistarlo, invaden Georgia. En 1763, tras perder la Guerra de los 7 años, España tiene que entregar a los británicos la Florida y los negros libertos deciden marchar a Cuba bajo dominio español. En 1781, muchos de ellos se unen a las tropas de Bernardo de Galvez y Madrid en la reconquista de la Florida, recuperando el control español en 1784 con el Tratado de París y conservándolo hasta el Tratado de Adams-Onís en 1821, donde Florida pasó a ser estadounidense, por lo que muchos negros volvieron a exiliarse a Cuba. La historia de San Agustín es muy importante para los afroamericanos e hispanos de América, pues fue fundada por 800 españoles, latinos, nativos y africanos, siendo la primera colonia de Estados Unidos y habitándola por más de 250 años. Hoy, negros, latinos, nativos y blancos recrean las batallas que allí libraron, conmemorando con orgullo su juramento a la corona española, hasta que la última gota de sangre fuera derramada. Regresando al análisis de por qué los esclavos negros no eran tan maltratados en Estados Unidos, nos encontramos que los esclavos blancos eran más baratos y por tanto se les usó para tareas más duras y mortíferas. Eran torturados de forma atroz, sin importar la edad o el sexo. Colgados de pies y manos boca abajo, se les quemaban los pies. Eran marcados a fuego como ganado. Se les castigaba con el látigo, recordemos el apodo Cracker, llegando incluso a quemarlos vivos, exponiendo sus cabezas en picas en el mercado de esclavos a modo de advertencia. En los registros de la época consta que de los 300 esclavos blancos que llegaron en 1618 a Virginia, solo 12 sobrevivieron más de 4 años. En la enciclopedia Virginia se habla de una niña, Elizabeth Abbott, que fue golpeada hasta la muerte cuando su amo la condenó a recibir 500 latigazos por haber huido. Esto se debió a que, como ya hemos dicho, los blancos eran más baratos y también más rebeldes que los negros, amotinándose incesantemente, por lo cual eran castigados más duramente y con más frecuencia, lo que también inclinó la balanza de la esclavitud, haciendo preferible tener esclavos negros a blancos. Los historiadores que han investigado a fondo sobre esto hablan de que casi el 50% de los blancos, siervos o esclavos que fueron obligados a ir a las Américas falleció a consecuencia del trato recibido. Frederick Law Olmsted, el arquitecto que diseñó Central Park,
escribió un libro llamado El reino del algodón, observaciones de un viajero sobre el algodón y la esclavitud. Cuenta que estando en Alabama, vio cómo se cargaban fardos de algodón en un barco, siendo lanzados por negros hacia las bodegas desde una altura considerable, adquiriendo suficiente fuerza por el camino para en ocasiones en las que se desviaban romper barandillas y puntales. Al observar las bodegas, apreció que eran irlandeses los que estaban adentro ordenando los fardos, con el peligro que conllevaba que uno les golpease. Le preguntó a un ayudante acerca de esto, quien le contestó: «Los negros valen demasiado como para arriesgarlos aquí. Si los paddies caen por la borda o se rompen la espalda, nadie pierde nada». Paddies era una forma peyorativa de llamar a los irlandeses para burlarse de ellos. Hace referencia a su patrón, San Patricio. No fue así en el Caribe y Brasil, a donde fueron a parar la mayoría de los esclavos negros. Allí la esperanza de vida era corta. La población esclava trabajaba en grupos grandes y las enfermedades se contagiaban con facilidad. El trabajo en las plantaciones de caña de azúcar y arroz era muy duro. No se les alimentaba ni cuidaba apropiadamente. Si nos centramos en Brasil, bajo control portugués y neerlandés, se estima que al menos 3 millones de africanos negros fueron esclavizados allí, trabajando dichas plantaciones así como las minas de oro. En 2011, hallaron un cementerio de esclavos en Brasil y se hicieron estudios que constataron que a su muerte, los esclavos habían sido literalmente tratados como basura, no solo por ser tirados y amontonados en fosas comunes que luego fueron incineradas, sino porque apareció basura que data de la misma época entre los restos. Precisamente Brasil sería el último país de América Latina en abolir la esclavitud, 1888. Volviendo a Estados Unidos, ¿sabíais que algunos nativos americanos, comúnmente llamados indios, tuvieron esclavos? Los Cherokee, a principios de 1800, poseían unos 600 esclavos negros. 40 años después, unos 1500. Los Creeks, los Choctaws y los Chickasaws rondaban los 3.500 esclavos en las mismas fechas. De hecho, hubo negros y nativos esclavistas que poseían esclavos y siervos blancos hasta tal punto que en 1670 la Asamblea de Virginia dictaminó: se promulga que ningún negro o indio, aunque sea bautizado y disfrute de su propia libertad, será capaz de cualquier compra de cristianos. Esta ley eximía a los católicos, como ya veremos. Pero profundicemos un poco más en los esclavos y siervos blancos. Llegaron al Nuevo Mundo mayoritariamente entre 1609 y 1800. Los usaron para despejar los bosques, drenar los pantanos, construir las carreteras, trabajar los campos, las minas y las fábricas. Si bien casi 2/3 de los colonos blancos que llegaron al Nuevo Mundo lo hicieron con los contratos de servidumbre que ya hemos visto, aunque algunos fueron secuestrados, muchos blancos llegaron directamente como esclavos. Eran lo que los ingleses llamaban su población excedente, compuesta sobre todo por irlandeses. En 1625 llegaban al Nuevo Mundo 30.000 irlandeses esclavos que, a diferencia de los negros comprados en África, no habían costado dinero, sino que eran cautivos de guerra, por lo que para los británicos fueron un negocio seguro. Su precio de venta rondaba las 5 libras, mientras que un africano costaba 50. Otra razón para que el irlandés fuera más barato es que era católico. Recordemos que Inglaterra vivía una época de transición hacia el protestantismo iniciada por Enrique VIII, por lo que los protestantes tenían mucho poder e influencia y deseaban acabar con el catolicismo como fuera. El odio era tal que cuando en 1667 el Parlamento británico estableció el Acta de Regulación de Esclavos en las plantaciones, enumeró los castigos que se podían infligir a los esclavos que hubieran cometido un delito contra cristianos, especificando que los católicos no se consideraban cristianos aunque fueran hombres libres. Por todo esto, se les consideraba prescindibles, así que se les usaba para los trabajos con mayor índice de mortandad. El coronel William Braine suplicaba en una carta en 1656 que mandasen más esclavos negros que blancos. Cito: «Puesto que los dueños tendrán que pagar más por ellos, tendrán más interés en mantenerlos con vida, algo de lo que carecen con los irlandeses». Entre la rebelión irlandesa, la victoria de Cromwell y la conquista de Irlanda, los británicos mandaron a 514.000 irlandeses ya esclavizados entre 1641 y 1652, asesinando a otro medio millón, dejando la población irlandesa en apenas 600.000 personas en solo una década. Separaron a hombres de sus esposas e hijos, dejando estos últimos indefensos y sin hogar. La solución para no mantenerlos: subastarlos. Más de 100.000 niños irlandeses de entre 10 y 14 años fueron vendidos como esclavos en Jamaica, las Indias Occidentales, Virginia y Nueva Inglaterra. 52.000 mujeres y niños acabaron como esclavos entre Barbados y Virginia.
Especificando un poco más, en Barbados, entre 1641 y 1649, hay constancia de la compra de 21.700 esclavos irlandeses, siendo el total de esclavos 25.000. Pero en los mismos registros se habla de que nunca hubo más de 8.000 esclavos blancos a la vez, ya que morían como consecuencia de los malos tratos. Hasta la web de genealogía y ADN afroamericana se hace eco de los esclavos irlandeses que llegaron a América. Allí enviaron a la irlandesa Anne Glover, cuyo marido fue asesinado por no renunciar a la fe católica. Años después, en 1688, trabajando al servicio de John Godwin en Boston, estalló una epidemia en la casa que hizo que muchos niños enfermaran. El médico sugirió que podía ser brujería. Una niña de 13 años dijo haber enfermado después de descubrir que la hija de Anne robaba ropa de la casa, así que Anne fue arrestada y juzgada por brujería. El tribunal le exigió que recitara el Padre Nuestro, pero lo hizo en gaélico mezclado con latín, pues así se lo habían enseñado de niña. Esto fue considerado la prueba de brujería. Condenada a muerte, fue ahorcada entre las burlas de la multitud que se habían reunido para ver si la papista se arrepentía de su fe, como consta por escrito. Sería la última bruja ajusticiada en Boston. En esos años, hubo más esclavos irlandeses en las colonias británicas que población libre en toda América. En lugares como Antigua y Montserrat superaron el 70% de la población. Este tráfico de irlandeses continuaría hasta 1776, cuando tras la declaración de la independencia de Estados Unidos, los ingleses redujeron el comercio de esclavos blancos en América para empezarlo con Australia. De hecho, tras la rebelión irlandesa de 1798, nuevamente miles de irlandeses fueron masacrados y otros tantos enviados como esclavos a ambos continentes. Posteriormente, entre 1845 y 1849, tiene lugar la Gran Hambruna Inglesa, también llamada el Holocausto Irlandés, en el que 1 millón de irlandeses murieron de inanición y enfermedad como consecuencia directa de las políticas de Reino Unido y su racismo hacia ellos por causas étnicas y religiosas. El afroamericano Frederick Douglass, que escapó de la esclavitud en 1838, llegaba a Irlanda en 1845 para predicar sobre la abolición de la esclavitud. Estando allí durante la hambruna, fue testigo directo del sufrimiento de los irlandeses por parte de los británicos, y a su vuelta a Estados Unidos dijo: los esclavos blancos allí eran tratados peor que los esclavos negros en América. En América, los esclavistas británicos solían violar a las esclavas irlandesas para así aumentar el número de esclavos con los hijos que tuvieran, pues los hijos de las esclavas eran esclavos. Las irlandesas más jóvenes usadas para la reproducción apenas tenían 12 años. Al poco tiempo se les ocurrió mezclarlas con negros, creando un nuevo pueblo sin historia ni identidad. Esto reventó el mercado, ya que los mulatos se podían vender a un precio superior a los irlandeses pero inferior a los negros. Siempre se cuenta que las mujeres negras fueron salvajemente sometidas a esta esclavitud reproductora, pero curiosamente se omite decir que las blancas también fueron víctimas de ello. Hay historiadores que incluso lo niegan. Me pregunto cómo explican el registro en 1681, ante las quejas de competencia desleal de los negreros de la Royal African Company, de la ley prohibida la práctica del acoplamiento de esclavas irlandesas y esclavos africanos con el fin de producir esclavos para la venta. Y ojo al detalle de que la prohibición se refiere a la venta, no a la práctica en sí para el uso propio de los mestizos. Las pruebas de ADN de 2013, aplicadas a parte de la población afroamericana e irlandesa, confirman esto. En 1807, el Parlamento británico aprobó la ley para la abolición del comercio de esclavos, que fue superada en 1833 por la ley abolicionista, liberando a todos los esclavos del Imperio Británico, volviendo a los contratos de servidumbre, cuya principal fuente de suministros pasó a ser la India. A todas estas, a los judíos esclavistas de Inglaterra no les sentó bien dicha ley, y la familia Rothschild les donó más de 20 millones de libras esterlinas. Unos dicen que para que liberasen a los esclavos y otros para ayudar a compensar las pérdidas de sus hermanos esclavistas. Lo cierto es que en 2009 el Financial Times, a través de la publicación de documentos históricos, demostró que el imperio económico de los Rothschild se había levantado con esclavos de por medio. Estados Unidos participaría de la ley para la abolición del comercio de esclavos en 1809, naciendo el tráfico transatlántico pirata. Esto generó escasez de mano de obra, lo cual, junto con el crecimiento de las exportaciones, provocó un aumento del precio de los esclavos. Si en 1805 un esclavo costaba $400, en 1860 podía costar unos 1.800. Para verlo en perspectiva, pensemos que los economistas hablan de que es como si hoy un esclavo costase $165.000. Este encarecimiento obligó a tratar mejor a los esclavos,
quienes en las últimas décadas habían visto menguar sus derechos y aumentar sus castigos, como consecuencia directa también del aumento de la población esclava y de los intentos de rebeliones. Hablando de lo cual, me gustaría presentaros a Nathaniel Nat Turner. Nacido como esclavo en 1800, destacó por su fervor religioso. Decía tener visiones que interpretaba como mensajes de Dios. En una ocasión, un mes después de escapar de su amo, regresó a la plantación porque Dios le había dicho tener una misión para él. Comenzaron a llamarle el profeta. El 12 de mayo de 1828, mientras trabajaba los campos, Turner proclamó: «Escuché un fuerte ruido en los cielos y el Espíritu Santo se me apareció y dijo que la serpiente había sido liberada y que Cristo había dejado el yugo que había llevado por los pecados de los hombres y que yo debería asumirlo y luchar contra la serpiente, porque se acerca el momento en el que el primero deberá ser el último y el último el primero». En 1831, tras interpretar 2 eclipses solares como señales divinas, inició la rebelión. Comunicándose con esclavos de plantaciones vecinas, logró unir a un pequeño grupo que fueron matando a blancos y liberando esclavos. Llegaron a ser 80 rebeldes. Bajo las órdenes de Turner, mataron alrededor de 60 personas. 2 días después, la rebelión fue suprimida y Turner ahorcado. Las consecuencias de esta rebelión, que está considerada como la mayor rebelión de esclavos de Norteamérica, fue una mayor represión contra los negros, fueran esclavos o libres. Continuando con la esclavitud en América, he de decir que durante todos estos años también hubo población contraria a la misma, los llamados abolicionistas. De hecho, George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y Thomas Paine, a finales del siglo XVIII, hablan ya de suprimirla gradualmente, aunque algunos de ellos tuvieran cientos de esclavos. Y a raíz de la Guerra de la Independencia, varios estados del norte comenzaron a prohibirla, aprovechando muchos esclavos del sur para huir. Georgia, por ejemplo, perdió el 75% de sus esclavos. Pero también he de decir que el interés de la mayoría de estos abolicionistas no era humanitario. Si bien George Washington liberó a los 123 esclavos que tenía a su muerte, previamente supo jugar muy bien sus cartas. En 1790, como presidente de los Estados Unidos, el gobierno federal se traslada a Filadelfia, por lo que la familia presidencial también. Filadelfia se había convertido en la cuna del abolicionismo desde 1780, con una comunidad de 6.000 negros libres y menos de 100 esclavos. Por ello, los Washington durante años entraron y sacaron a sus esclavos del estado cada 6 meses, para que no obtuvieran la residencia fija y se acogieran al Acta de Abolición Gradual de Pensilvania, que daba por libres a los esclavos de los nuevos esclavistas que permanecieran más de 6 meses en el estado. Es más, una enmienda de 1788 prohibía precisamente entrar y salir cada 6 meses de Pensilvania, para prevenir acciones como la de la familia Washington. Sin embargo, nadie tuvo el valor de enfrentarse al presidente, padre fundador y firmante de la Constitución de los Estados Unidos. En 1796, Honey, una de las esclavas de su esposa, huyó refugiándose en New Hampshire, donde vivía una comunidad de 360 negros libres y ningún esclavo. Pero el senador Langdon la reconoció y tuvo que avisar a los Washington. A través de un mediador, Honey se ofreció a volver con los Washington a cambio de ser liberada a la muerte de la esposa del presidente. Washington no quería premiar lo que consideraba una traición por parte de Honey e inspirar a otros esclavos a escapar, por lo que su respuesta fue firme: aceptar ese acuerdo es totalmente inadmisible. El mediador, así como el senador, se acogieron a las leyes abolicionistas de New Hampshire y no colaboraron más con Washington en el asunto, por lo que Honey, sintiéndose más segura, comenzó su nueva vida formando una familia. En 1799, Washington enviaría a su sobrino con órdenes de arrestar a Honey y a cualquier hijo que hubiera tenido, pues los hijos de madres esclavas eran esclavos. Pero el senador Langdon la advirtió y Honey escapó a Greenland con sus hijos. Posteriormente, sus hijas firmarían contratos de servidumbre para trabajar para la ciudad. Y hablemos también de Thomas Jefferson, quien fue uno de los primeros en minimizar el papel de los esclavos blancos en la historia del Nuevo Mundo porque no era compatible con su retórica de libertad y el mito fundacional de los Estados Unidos. En 2012, multitud de medios estadounidenses se hacían eco del libro Thomas Jefferson, El arte del poder, escrito por John Meckham, en el que se mostraba la brutal hipocresía del tercer presidente de los Estados Unidos con respecto a la esclavitud. En dicho libro, se muestra al verdadero Jefferson como un racista que justificaba con la ciencia la superioridad de los blancos sobre los negros, otro de sus motivos para intentar hacer desaparecer cualquier prueba de la esclavitud blanca.
No en vano, cuando escribió la Declaración de la Independencia, en la que destacó haberse dado cuenta de que todos los hombres son creados iguales, aún tenía 175 esclavos. Y mientras otros inspirados por dicha declaración liberaron a los suyos durante la Guerra de la Independencia, Jefferson se opuso públicamente a ello, hasta el punto de que en su testamento solo liberó a 5 esclavos que eran familiares de su amante esclava mulata, Sally Hemings, incluidos 2 de los hijos que tuvo con ella, mientras que los otros 200 que poseía en ese momento fueron subastados. La propia Hemings continuó como esclava, siendo liberada más tarde por una hija legítima de Jefferson. Este defensor de los códigos penales humanitarios castigaba a sus esclavos separándolos de sus familiares y vendiéndolos para que nunca volvieran a estar juntos, sin ningún cargo de conciencia por ello, pues decía que los negros carecían de las emociones humanas básicas. Cito: sus penas son transitorias, su amor carece de la tierna y delicada mezcla de sentimiento y sensación. Este impulsor de la ciudadanía propuso una legislación para convertir en ilegales o proscritos a los negros libres nacidos en Estados Unidos, incluyendo a los hijos de mujeres blancas y hombres negros. Siendo legislador de Virginia, aprobó una ley que prohibía la importación de esclavos, pero bloqueó la que podía abolir la esclavitud en dicho estado. Cuando su asociado Edward Coles quiso liberar a sus esclavos, Jefferson le recomendó que no lo hiciera porque los negros libres son, cito, mascotas en sociedad, tan incapaces de cuidar de sí mismos como los niños. Consta en los registros de su propiedad que vendió 85 de sus esclavos para comprar vino, arte y otros artículos de lujo. Decía: nunca he visto una capacidad elemental para la pintura o la escultura entre los negros. Su habilidad para razonar es muy inferior a los blancos, en la imaginación son aburridos, insípidos y anómalos, concluyendo que su negrura provenía del color de su sangre y que los negros son inferiores a los blancos en cualidades corporales y mentales. Jefferson reconocía que eran valientes, pero lo achacaba a la falta de previsión que les impedía ver un peligro hasta que ya era tarde. Por cosas así, no parece factible que su intención de liberar a los esclavos tuviera una motivación antirracista, sino que muchos historiadores defienden que fue por motivos económicos. Yo os voy a dar una serie de datos y vosotros sacad conclusiones. Los estados del sur, los llamados confederados, producen azúcar, arroz, tabaco, maíz y algodón, entre otros. La demanda de estos productos aumenta, sobre todo la de algodón, que pasa de 52 millones de libras en 1800 a 1084 millones en 1860. Las exportaciones del sur crecen sin parar y con ello la necesidad de esclavos, lo que también aumenta su precio. Ya hemos dicho que la prohibición de comerciar con ellos ya los había encarecido. Ese mismo año, el 90% de los esclavos de Estados Unidos viven en el sur, pero no por ello todos los sureños son esclavistas, y mucho menos ricos. Las películas nos han hecho creer que tener una plantación te convertía en rico. 42.274 sureños tenían plantaciones, y sin embargo la mayoría de ellos no podía permitirse comprar ni tan siquiera libros. De hecho, el historiador Ulrich Bonnell Phillips, quien realizara el trabajo más completo que se ha hecho respecto a la relación económica entre la esclavitud y las plantaciones, concluyó que por cosas como las que os vengo explicando, los propietarios de plantaciones no fueron brutales con sus esclavos, argumentando además que les proporcionaban alimento, ropa, vivienda, atención médica y formación profesional. Muchos grandes historiadores apoyan estas conclusiones, como Jean-Dominique Genovese o el ganador de un Pulitzer, Corner Van Woodward. Los que eran violentos con los esclavos solían ser los capataces, que en muchísimos casos fueron castigados o despedidos por ello. No hay que olvidar que maltrataban una propiedad en la que el amo había invertido mucho dinero. Pero el norte quiere desarrollar la industria porque favorece la creación de medios de transporte, la manufactura, el desarrollo demográfico y la colonización de nuevas tierras. El motor a vapor facilita el transporte del carbón. La bomba hidráulica ayuda a evitar muertes en las minas. La transición de la madera al carbón y luego al petróleo, creando la maquinaria de combustión interna, el gas. Y todo esto no era compatible con la esclavitud, pues cada vez se requiere de menos mano de obra bruta y más especializada, que sepa manejar las nuevas máquinas, que sepa repararlas. Además de que cobra un salario que después consume. El otro motivo fue el dinero en sí mismo. El esclavo es más caro que el petróleo en comparación a los beneficios que aporta cada uno. Hablando con números, un barril de petróleo cuesta $3 frente a un esclavo que cuesta 2.000. Un barril de petróleo genera una energía de 5.800.000 BTU, frente a un esclavo que genera 635 BTU. Luego el barril de petróleo nos da 9.134 veces el trabajo potencial de un esclavo. Con ello, empieza la lucha por el control del gobierno federal, dividiéndose los estados industriales en el norte, conocidos como los estados de la Unión, y los agrarios en el sur, los confederados.
Si tenemos en cuenta que solo el 4,35% de la población de los Estados Confederados poseía esclavos, tiene sentido lo que los propios sureños afirman. Su lucha no era por proteger la esclavitud, sino su modo de vida agrario, por lo que no quieren que la industrialización llegue a sus estados. El temor generalizado respecto al fin de la esclavitud era más bien por las represalias que pudieran tomar los negros al ser libres, como ya pasara en Haití, donde tras ser liberados por la Revolución Francesa, masacraron a los blancos. Además, miles de negros sureños esclavistas, que no esclavos, y negros libertos combatieron con la Confederación, muchos de ellos para proteger sus negocios y tierras que temían serían expropiados. Algunos negros habían acumulado mucha riqueza, calculándose el valor total de sus propiedades en más de 2 millones de dólares, lo que equivaldría a unos 30 millones de hoy. Asimismo, un tercio de los negros que habitaban Nueva Orleans poseían esclavos que trabajaban estas tierras y no los querían perder. Un ejemplo de milicia de negros libres confederados fue la Guardia de Nativos de Luisiana, que además sería la primera de la historia de Estados Unidos en tener oficiales afroamericanos, con nombres como el coronel Félix Labatut, el capitán Armand Lanús y los tenientes André Caillot y Morris W. Morris. Ojo al detalle de que sería la primera desde que Estados Unidos dejara de ser un compendio de colonias europeas, pues recordemos que la primera milicia de la historia americana con oficiales negros africanos fue la de Fort Mose en la Florida española. La Guardia de Nativos de Luisiana duró solo un año en activo, hasta que en 1862 la Unión llegó con barcos militares a la ciudad. Otro ejemplo de negros que colaboraron voluntariamente con los confederados fue la familia Ellison de Carolina del Sur. El patriarca de la familia, William Ellison Jr., había nacido como esclavo y a sus 26 años compró su libertad, invirtiendo el resto de sus ahorros en plantaciones de algodón. Para 1860 tenía 400 hectáreas de cultivo y 63 esclavos, convirtiéndose en el esclavista con más esclavos de toda Carolina del Sur. Cuando comenzó la guerra, ofreció el trabajo de sus esclavos al ejército confederado, transformando parte de su plantación de algodón en un campo de cultivo, aportándoles ropa y alimento. Donó dinero a la causa y compró bonos confederados, lo que casi le llevó a la quiebra cuando perdieron la guerra. A su muerte, destaca una curiosidad en el reparto de su herencia, y es que legó $500 a una hija que había vendido como esclava. Como aseveran muchos historiadores, no tendría ningún sentido que los confederados usaran esclavos para el combate, pues no eran precisamente partidarios de que los esclavos empuñaran armas, además de que no querían dejar los campos desatendidos, pues vivían de ello en todos los sentidos, para comerciar y para alimentarse, para vestirse, más aún en plena guerra. En total, 93.796 negros combatieron del lado confederado. Por otro lado, también había estados esclavistas en la Unión: Delaware, Missouri, Maryland, Kentucky y Washington, Distrito de Columbia. Asimismo, estados como Indiana, Kansas o Illinois presumían de ser abolicionistas, pero, cito, se negaban a aceptar un negro más. A la par, había continuas disputas por el control de los territorios del oeste, pues si bien cuando los estados empezaron a unificarse se admitieron tanto estados libres de esclavos como estados esclavistas, ahora los estados del norte no querían que los nuevos estados que se adheriesen se les permitiera ser esclavistas. Entre medias, en la década de 1850, nace el Partido Republicano, destacando la figura del abogado Abraham Lincoln. Este partido gana mucha popularidad en los estados del norte y hablaría de detener la expansión de la esclavitud y favorecer su extinción debido a sus inclinaciones políticas que darían lugar al nacimiento del capitalismo. Mientras el Partido Demócrata, más conservador, tiene a su electorado principalmente en los estados del sur y del oeste, partidarios de mantener la esclavitud. Es precisamente a raíz de que Abraham Lincoln se convierte en presidente que los estados del sur deciden separarse de los del norte, creando los Estados Confederados de América, con el Partido Demócrata como fuerza política de apoyo a la rebelión armada. El otro bando pasó a llamarse Estados de la Unión, porque luchaban por mantener a todos los Estados unidos. Sin embargo, no es hasta que han transcurrido 2 años de guerra, en los que los estados de la Unión han perdido en casi todas las batallas, cuando Lincoln advierte que la base económica de los estados del sur son los esclavos, y convierte la guerra en una guerra contra la esclavitud. Para ello, realiza la proclamación de emancipación, diciendo a todos los esclavos de los estados confederados que serían liberados si la Unión ganaba la guerra. Ojo, no a los esclavos de los estados de la Unión. Por cierto, en dicha proclama se liberaba a todos los esclavos del sur. Si estáis viendo esto en YouTube, esto es un cartel impreso en Pensilvania en 1865. Sobre la cabeza de Lincoln dice: libertad para ambos, negros y blancos. A sus lados vemos esclavos negros y blancos. En 1863 se inicia una campaña en el norte para conseguir apoyos para la causa supuestamente abolicionista, aunque en realidad buscaban dinero para sufragar la guerra.
Para ello se toman fotos a niños esclavos de Nueva Orleans, disfrazándolos de niños libres, y se publican en ciudades como Nueva York. Como veis, la Guerra Civil Americana nunca fue una guerra contra la esclavitud, como nos han dado a entender, sino una revolución industrial que los estados del norte quisieron imponer a los estados agrarios del sur. Pero si aún nos quedan dudas, en otro episodio os presentaré al verdadero Abraham Lincoln. A raíz de la proclama de emancipación, muchos esclavos del sur huyeron hacia el norte, y la Unión envió a agentes a reclutarlos, sumándolos a sus fuerzas. A la par, el sur se quedaba sin la mano de obra, es decir, sin nadie que les proveyera alimento y ropa, y sin nadie que continuara con el trabajo para seguir comerciando. Muchos soldados de la Guardia de Nativos de Luisiana, de la que hablábamos antes, pasaron a formar parte del ejército de la Unión cuando conquistaron Luisiana, siendo muy maltratados por los soldados blancos de la Unión Abolicionista. 16 de ellos escribieron la siguiente carta de renuncia al general Nathaniel P. Banks. General, las siguientes circunstancias convierten en un deber imperativo para nosotros el ofrecer nuestras resignaciones incondicionales e inmediatas. En el momento en el que ingresamos al ejército, era nuestra expectativa y la de los hombres que nos trataran como soldados. No esperábamos ni exigíamos que se nos pusiera en una perfecta igualdad desde un punto de vista social con los blancos, pero ciertamente esperábamos los privilegios y el respeto debido a un soldado que ha ofrecido sus servicios y su vida a su gobierno, siempre listo y dispuesto a compartir los peligros comunes del campo de batalla. No lo hemos recibido. Por el contrario, nos hemos encontrado con desprecio y desdén, tanto de militares como de civiles. Si nos vemos obligados a pedir información de los generales o de los oficiales blancos, siempre recibimos respuestas abruptas y poco caballerescas, cuando en muchas ocasiones es su obligación legítima proporcionar la información requerida. Que un oficial de color les hable, para la mayoría de ellos parece un insulto. Incluso nuestro propio comandante del regimiento ha abusado de nosotros al amparo de su autoridad, presumiendo sobre nuestro limitado conocimiento de la disciplina militar. Todo se combina para hacer que nuestra posición sea insoportable. General, este trato se ha hundido profundamente en nuestros corazones y no lo esperábamos, y es por tanto intolerable. No podemos servir a un país en el que no tenemos más derechos y privilegios. Por lo tanto, le rogamos encarecidamente que acepte esta solicitud. Tenemos el honor, señor, de ser respetuosamente sus sirvientes obedientes. Del lado de la Unión también combatieron descendientes de esclavos blancos, blancos libertos o aún esclavos y siervos. En la guerra de colonias de Inglaterra contra Francia y en la de la Independencia también fueron convocados a luchar usando formas muy sutiles al más puro estilo Benjamin Franklin. ¿Recordáis a las serpientes de cascabel? Únete o muere. En abril de 1865, las fuerzas confederadas se rinden. En venganza, Lincoln es asesinado, y finalmente en 1865, 27 estados ratifican la 13ª enmienda que abole la esclavitud. Comienza la época de la segregación racial, en la que los republicanos intentan proteger los derechos civiles de los negros, mientras los demócratas del sur apoyan las llamadas leyes Jim Crow, que buscan justo lo opuesto. Nace el Ku Klux Klan. Por si os queda alguna duda de que esto nunca fue una guerra contra la esclavitud, os pregunto, ¿qué sentido tiene que en 1869 la Corte Suprema de Estados Unidos determinase que la Constitución permitía separar los servicios e instalaciones para ambas razas, siempre que dichos servicios e instalaciones fueran iguales? ¿Por qué los negros libres al fin no tenían una igualdad real? ¿Por qué tuvieron que luchar un siglo más para conseguir garantizar sus derechos? Por cierto, los blancos libertos también tuvieron sus más y sus menos para conseguir una igualdad, como vemos en estos anuncios y carteles reales de la época. No presentarse irlandeses, se necesita una niña alemana protestante o una de color para el trabajo del hogar, no presentarse irlandeses, ni negros, ni perros. En 2015, una estudiante de 14 años, Rebecca Fry, desafió al historiador Richard Jenson, quien niega cualquier tipo de discriminación hacia los irlandeses en Estados Unidos, recopilando anuncios de periódico y carteles de locales similares a los vistos. A raíz de esto, el historiador Liam Hogan intentó recopilar todos los anuncios de periódicos que contuvieran la frase «no presentarse irlandeses». En la descripción dejaré el enlace a su trabajo. Como curiosidad, os diré que la mayoría de los anuncios se publicaron en los estados de la Unión, los grandes abolicionistas. Incluso la feminista y abolicionista Louisa May Alcott, que todos conoceréis como la autora de Mujercitas, escribió una columna en un periódico recomendando no contratar irlandesas para el servicio doméstico.
Durante varios años, los irlandeses incapaces han reinado en nuestra cocina y la incomodidad general ha invadido la casa. La chica que estaba sirviendo había estado con nosotros 1 año y era una persona inusualmente inteligente, pero era imposible que superase los fallos de su raza, y el invierno había sido el más difícil de todos. Mi primera reacción fue: Biddy debe irse. No conseguirás a nadie más, mamá, está comenzando la temporada, dijo Biddy, con mucha satisfacción, pensando que debería retractarme. Entonces haré el trabajo yo misma, así que puedes hacer las maletas, fue mi respuesta impávida. Biddy se fue, seguro de que pronto le pediría que volviera, y durante un mes hice el trabajo yo misma, buscando ayuda entre tanto. No irlandesas, fue mi respuesta a la media docena de chicas que, a pesar de la profecía de Biddy, vinieron a tomar el lugar. Probé con una mujer escocesa gorda, pero como no podía bajar al sótano, se alejó pesadamente después de una corta estancia. Por cierto, 5 años después de la guerra, los recursos del sur eran explotados por el norte. Para terminar, quiero dejar constancia de que Reino Unido no intervino mucho en la Guerra Civil Americana porque, a pesar de que la causa que más apoyaba era la sureña, a quienes compraba el algodón, el norte les advirtió que dejarían de enviarles alimentos. Inglaterra tenía buenas reservas de algodón en 1861, no así de grano.